Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Bueno, y el día de hoy, mis apreciadas colegas, buenas tardes. Mucho gusto. Bien, gracias, compañera y colega, buenas tardes. Hoy la audiencia nos está sintonizando desde todos los territorios del país. No, mi nombre es Sonia Aux Fernández, lideresa de Valle del Cauca. ¿Qué más digo? No, pues una ciudadana común y corriente. Y mi compañera Liana. Se presenta, por favor. Hola, mucho gusto, Liana Martínez, soy investigadora en Agrosavia, trabajo en el área de agroecología y desarrollo rural. Oiga, desarrollo rural, me recuerda eso cuando el Instituto de Desarrollo Rural y el INCORA, del cual fui directivo nacional. Pero aquí sin meterle política, porque con la suspicacia, aquí vamos a hablar de un tema agroecológico, que usted y yo no comprendemos, pero hoy nos lo van a permitir comprender. A ver, cuéntenos. Bueno, sí, por encimita, no soy la experta de Liana, pero sí es algo como que queremos transmitir. Es como una especie de tendencia, ahorita le decimos tendencia, pero es volver a lo nuestro, es volver a las prácticas saludables, a las prácticas tradicionales, mezclar todos esos conocimientos culturales, étnicos y tratar de optimizar todos los procesos agrícolas, pecuarios, que se tienen en las diferentes ciudades. Es decir, estamos hablando de recircular, de aprovechar, que no se pierda lo que se hacía antes en el campo, es volver a traer esas prácticas, multiplicarlas, mejorarlas y empoderar a la gente. Aquí hablamos no solamente de... Pero conforme a lo que nos dice Eliana, ¿qué opina esa parte que usó reciclar? ¿Cómo podríamos meter aparte si estamos acostumbrados a una economía, a un campesinado, una producción agrícola campesina, urbana, tradicional? ¿Cómo insertamos acá lo agroecológico? Bueno, es que la agroecología Y le autorizo que nos hable duro, hoy me aguanto que nos diga. La agroecología no es algo del campesinado, de hecho el campesinado es el protagonista de la agroecología. Las pequeñas indígenas siempre han tenido sus modos de producción tradicional y artesanal, han tenido la agroecología presente. Somos nosotros los que recién llegamos a esa forma de producción, a esa forma de relacionarse con la naturaleza. El campesino, el indígena, que viene practicando la agroecología desde milenios, desde muchos siglos atrás, y lo que hemos tenido es una mirada otra vez a ese modelo de producción de ellos, donde realmente se dependía muy poco de lo externo y en la finca se aprovechaba todo. ¿Cuál era el mejor abono? A propósito de ese abono y de que nuestros ancestros que fueron sabios sin ir a la academia, ¿no?, sino de la escuela de la vida, ellos nos decían que la agroecología es como una disciplina científica donde se combina lo ecológico y social. Yo quedaba impresionado escuchando a uno de nuestros aborígenes del Caquetá, Carífonas. Él nos explicaba, Rufino Quichoya, para la audiencia que nos escucha más adelante de Puerto Manrique o en Maguaré, Caquetá, ¿saben a quiénes me refiero? Rufino Quichoya, Carífona y Andaquí es allá. Él lo miraba, era como una innovación dentro de una disciplina científica. ¿Qué tendría que ver si hoy nos hablan, por ejemplo, como el caso de otros países vecinos, que hablan de la producción agrícola urbana? ¿No estaríamos llegando a eso, retrocediendo, o estamos avanzando? No, incluso hay casos donde se han adaptado las prácticas tradicionales y el rendimiento es mucho mayor, la optimización del proceso es mucho mayor, lo moderno, y resulta que al final nos toca volvernos a las prácticas tradicionales porque la verdad ya era un conocimiento ancestral, ya era un conocimiento de muchísimos años con el que nosotros nos acompañábamos en las labores diarias. Entonces es darnos cuenta que ya se hacía bien y que los expertos pues estaban ahí en el campo, pero pues por muchos años fueron despreciados. Pero entonces acá nos salta una vaina, Eliana. ¿No salta algo como que estamos reculturizando a nuestro pueblo? Al aplicar aquello de nuestros saberes, ¿no estaremos cometiendo un atropello cultural contra nuestros ancestros de pronto? ¿O qué puede estarse ocurriendo? No, antes precisamente lo que se está haciendo es como ser leales a su memoria, de reivindicar esa memoria que fue despreciada en su momento. Cuando llegaron los españoles, pues llegaron y dijeron, descubrimos un mundo, y el mundo ya estaba descubierto, ya incluso tenía muchos más años que la cultura de ellos. Es volver a dignificar todos esos saberes que se tenían desde antes.
hay muchas prácticas locales, sobre todo en las comunidades indígenas, que nosotros aún no las entendemos, pero funcionan. Incluso hay experimentos y hay investigaciones que sencillamente comprueban que ese método sí era efectivo. Entonces es volver nuevamente a dignificar todos esos saberes que se tenían antes. Bueno, Queremos reducir ese alimento que no sabemos de dónde viene, no conocemos sus propiedades, no sabemos si está contaminado, ¿cierto? Entonces, en la agroecología buscamos restablecer relaciones de confianza, ¿sí? Sin que medien sellos, sin que medien terceros, sino simplemente que puedas lograr, digamos, conocer a quien produce el alimento, ¿cierto? Y tener la certeza porque lo conoces, la confianza porque lo conoces, de que ese alimento es sano, de que ese alimento está generado por una serie de prácticas que conservan la naturaleza, que nos comemos una alimentación y no pensamos de dónde viene. a propósito de esa partecita, por ahí hay una maga en el Congreso de la República que dice que va a hacer patentar hasta el aire que respiramos. En el campo también a alguien se le dio disque por hacer patentar las semillas y es disque un delito. Si el campesino sale con una cosecha y al venderla a cierta autoridad le preguntan dónde compró la semilla, lo pueden llevar hasta la cárcel. Estaríamos combatiendo los transgénicos porque esa parte, por ejemplo, dejó sin potestad a nuestros campesinos, que es el que produce la semilla, la parte primaria, a poder seguirla cosechando como es, porque nos están vendiendo una semilla que es accidental. No, yo creo que el debate de la semilla es muy fuerte porque tenemos que, digamos que ahí sí empezar a entender como términos y distinciones. Una cosa es la semilla nativa y criolla, que son esas semillas nuestras, ¿cierto?, que conservan nuestros custodios, especialmente los indígenas. Las comunidades indígenas son los principales custodios de las semillas en el país, y también los campesinos, que son sus materiales, las comunidades campesinas a lo largo del tiempo. Hay otro tipo de semillas en los que también descansa la agricultura, son los materiales comerciales, las variedades comerciales que las registra el ICA. Oiga, ahí es la diferencia, audiencia. Entonces, esas semillas son diferentes, ¿cierto? Tienen una herencia dentro de esa familia. Y hoy el país, las instituciones, particularmente donde yo trabajo, que es Agrosabio, tienen programas específicos para Lo puede decir duro para la a las audiencia. comunidades. ¿Dónde trabaja? En Agrosabio trabajo y allí también hay programas muy específicos para apoyar todo lo que son la conformación de los bancos locales de semillas, que después pueden ir a Agrosabio y hacer este programa ya de conocer y entender cómo las instituciones se pueden sumar a la protección de la biodiversidad. Es que eso me late a pensar ya la parte de la ciudad mirando allá al campesino, porque estamos hablando para la periferia profunda, esa Colombia oculta, olvidada, excluida. Por esa población, programas de formación, no de reculturización, no de deformación. Pero me salta una preocupación acá. El campesino está desprevenido, académicamente no sabe de nada, pero las autoridades sanitarias y demás le dicen, usted si quiere venderle al IDEMA, al INA o al ministerio o a tal por cual, tiene que comprar la semilla en tal parte. ¿Cómo hace ese campesino si él tiene allá en la troja, arriba en el ranchito, ahumando de cosecha a cosecha para que el gorgojo no lo dañe? Tiene la semilla eficaz, pero no le dejan sembrarla. ¿Cómo haríamos? Yo creo que no es tan preciso decir eso. Yo creo que él tiene que apropiar su discurso. No es mi semilla nativa, mi semilla criolla, mi material. Pero sí lo defenderían, sí lo respaldarían autoridades al ir a mercadear y vender. Cuando su semilla es nativa y es criolla, tiene el derecho legal, no es que lo tenga que defender, tiene un derecho legal de defensa de mantener sus materiales, de intercambiarlos, y lo que sí creo que es necesario es sumarse a otros como ellos, que tienen los procesos de custodia de semillas, que tienen procesos propios de protección de la diversidad y conocerse. Entonces, por eso, digamos que para la agroecología y dentro de lo que hacemos es muy importante que la gente intercambie experiencias, ¿sí? Que se conozcan los custodios de semillas, que sepan los términos. Ahí de pronto, como para empatar los dos temas, los dos tienen mucha razón, pero somos un pueblo resiliente. Pero audiencia, porque acá controvertimos, no peleamos y ninguno nos tapa y tapa. Aquí decimos las cosas como son. Los dos tienen razón porque somos un pueblo resistente. Sí hemos sufrido persecución durante otros gobiernos, sí se ha querido monopolizar todo este tema, obviamente. Se ha querido sesgar, se ha querido comercializar, se ha perdido esa visión propia, pero nuestros pueblos son muy resistentes. Llevamos años, siglos resistiendo, y este es un ejemplo precisamente de esa naturaleza nuestra.
el tema de las semillas. Yo desde hace muchos años veo cómo las diferentes comunidades se juntan en ese proceso de resistencia, participaban en esos encuentros de sabores y saberes donde se comparten ese tipo de semillas, semillas que son perseguidas, semillas que uno creía que se acabaron, que ya no existían, y en esos espacios ni siquiera se comercializan, porque el ánimo es precisamente que todo esto fluya, que se comparta, que se multiplique y encuentra semillas que tú creías que ya estaban extintas. Entonces es el cambio, es la manera de ver el cambio real de lo que está pasando con nuestro gobierno del cambio. Se nota el apoyo directo que se ha dado a el tema de las tierras, al tema de la población campesina, la protección, en cuanto a normatividad, en cuanto a avances jurídicos y reales. Sí estamos llegando a la gente. Yo hago parte de una entidad, la unidad de restitución de tierras, y me consta cómo se llega a la persona que se le restituye la tierra. No se le deja con una mano adelante y una atrás, sino que se le acompaña con un proyecto productivo familiar. Y ahí estamos hablando nosotros de agroecología, es decir, no estamos hablando de cultivos masivos, sino que estamos hablando de sostenibilidad y también sustentabilidad y soberanía sobre todo. Es decir, no vas a cultivar solo café porque es lo más comercial, no, tú cultivas lo que tú quieres cultivar y que puedas cultivar ahí, en tu pedacito de tierra, para ti, y si quieres comercializar más adelante porque es algo muy bueno y no quiere compartirlo, pues lo podrás hacer, pero es a tu gusto, no es lo que el mercado te diga, sino lo que tú quieres sembrar. Precisamente para el gobierno del cambio, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, de Pacto Histórico, que está trabajando el cumplimiento de su programa de gobierno, es la implementación de políticas que lleve bienestar a los campesinos, al pueblo que está allá y al ciudadano que en las grandes ciudades, de ir paraditos perfumados para hablar, sin pensar cómo se produce y se carga ya la cosechita, tengan comodidades, precios justos, centros de acopio, semillas excelentes. Visto así, ¿cómo vamos a poder tener en las ciudades, o el campesino decir, listo, voy a producir tantas cargas de semilla para que eso me arroje tanto y puedo industrializar? Podría pensar industrializar y comercializar, porque apuntamos es hacia allá, que nuestro campesino no solamente se quede sembrando platanito y cogiendo un racimo de plátano, es que ojalá se convierta en un gran exportador que lleve a los centros de acopio, que le podamos montar su granja, su industrialización y, ¿por qué no?, la comercialización de los productos. Mira, Manolo, que ahí de pronto hay una diferencia en la visión. Muchos de esos campesinos, nuestros campesinos, tienen una visión totalmente respetuosa con la naturaleza. Entonces no la quieren explotar, sino que quieren cuidarla y quieren vivir en armonía con ella. Esa es la diferencia. No están viendo la parte comercial, precisamente. Ojo, chaparrón, no es pensar en signo peso, papá. Es el medio ambiente. Y acabamos de pasar por la COP16. Exacto, Manuel. Entonces esa es la gran diferencia. Es el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué necesitamos desde la ciudad? Necesitamos valorar ese esfuerzo, necesitamos valorar ese alimento, esos huevitos criollos que nos venden de color azul, verdecito, amarillito. Tenemos que mirar por qué tiene esos colores, de dónde, cómo fue esa crianza de esas gallinas. Son gallinas que andan libres, que andan limpiando los cultivos de maleza, bichitos, y son gallinas felices. Entonces no es lo mismo una gallina que está encerrada en un montón de jaulas, que no ven la luz del sol, que no conocen un exterior, a una gallina feliz, entre comillas. Entonces eso es lo que tenemos que valorar nosotros como comensales, y solidarizarnos con ese esfuerzo que se hace. Así mismo cada uno de los productos que vienen y nos traen. Los mercados campesinos son importantísimos, que nosotros nos volquemos a los mercados campesinos. Que no riñen con lo agroecológico. No, antes todo lo contrario, todo es orgánico. Oh, que ya estabas pensando que era que le estábamos tumbando pues ahí a su producción. Ahí vienen precisamente los campesinos que producen de forma eficiente y responsable con la naturaleza. Entonces tenemos que volcarnos a esos espacios donde hay gente pensando en la naturaleza, en vivir en armonía y en tener buenos productos. Entonces tenemos que ir no al supermercado, sino a ese mercado campesino donde vive un montón de gente de por allá de la loma, que viene con esos productos totalmente naturales, frescos, sin nada de químicos. Entonces tenemos que generar conciencia y apoyar ese tipo de espacios para que la agricultura saludable siga dándose en cada uno de nuestros espacios. Bueno, entonces si esto es así, que no lo pongo en duda, sino que quiero que llegue lo más clarito como a un niño de 5 años allá, es
si hablamos del programa del gobierno para el cambio y el plan de gobierno tiene un poco de bondades, que nos las desaprueben el programa de financiamiento en el Congreso, los de la, ya saben, es otra cosa. Pero hay programas, hay instituciones en este gobierno para el cambio que usted, querido campesino, audiencia mucho más allá, inclusive con tierras y sin tierras, porque puede ser arrendatario. ¿A dónde podrían acercarse en estos momentos, hablando de departamentos, los municipios, la provincia, el territorio o las grandes ciudades? ¿Habrían espacios donde ellos llegar a tramitar un proyecto? Totalmente. Lo que pasa es que el divorcio con lo estatal, con la institucionalidad ha sido ya de muchos años y ya la gente de pronto está un poco ya desconfiando de todo este tema. Lo único que le queremos decir es que vuelvan otra vez a la institucionalidad. Estamos en un gobierno diferente y no es solo de discursos, no es solo de palabras, sino de hechos. Vuelvan nuevamente al Ministerio de Ambiente, a la ADR, a Agrosavia, a la ANT, bueno, dependiendo del caso, la URT dependiendo, es que depende de la población afectada y que quiera implementar su proyecto productivo, se le da cierto acompañamiento. Por ejemplo, Agrosavia le da a todos. Pues en particular en Agrosavia pues tiene 13 centros sanitarios distribuidos en todo el país. Y pues es buscar el centro de investigación más cercano. Si están en Nariño pueden ir a Obuco o a Almira, si están en Tumaco. Allí ustedes pueden, digamos, dirigirse al director del centro, pedir una visita a los centros, pedir acompañamiento de la comunidad. Si quieren todo el programa de semillas, si les interesa, si tienen custodios de semillas y tienen el interés de vincularse con los bancos de germoplasma de la nación, que los custodia Agrosavia, de tener procesos de remediación, porque semillas que están por allá en un banco de germoplasma vuelvan a los territorios, o apoyar los procesos de los bancos locales de semillas, escriben al director del centro y piden el apoyo como comunidad. O sea, querida audiencia, no se nos asuste que porque no saben de la escuela ni sumar, pero mi abuelita no supo nunca sumar y restar y comercializaba gallinas y huevos. Entonces, no se nos asusten y acá nos contactan para darle los contactos, suena redundante, de personas bellas como ellas las dos que oportunamente, de manera ágil y calidosa, le van a orientar de la manera más calidosa y más efectiva. No se nos asusten, presenten los proyectos. Manolo, a la gente hay que decirle, levante la mano, pregunte, acérquese. Entonces, no necesariamente son dos personas, son muchas personas a nivel nacional desde diferentes instituciones que prestan apoyo según la necesidad de cada persona. Entonces, pierdan el miedo, acérquense, busquen en Google o en la oficina que ustedes vean más cercana, que si de pronto no le dan a la oficina que es, ellos los van a direccionar a donde sí puede ser. Entonces, en este momento, en este gobierno, se está dando mucha prioridad al campo y eso lo vemos, lo notamos y es indiscutible, la misma gente lo manifiesta. Esa es otra cosa que también debemos hacer. Debemos decirle a la gente que haga sus videos, que también muestre su proyecto productivo, que muestre que sí se pudo en su caso, porque necesitamos que la gente se dé cuenta de eso. Lamentablemente, como las ayudas van tan lejos, muchas veces pensamos que no se está dando la ayuda. Y te digo la verdad, sí, son muchísimas las ayudas. Desde la unidad desde donde estoy, la talanquera que tenemos es jurídica. Hace 4 días, el jueves pasado, se aprobó una ley que precisamente quita todas esas trabas que nos tenían así, sin podernos mover, para poder ayudar a más gente con todo este tipo de proyectos productivos, familiares. Entonces, urbanos y rurales. Entonces, todo esto que está pasando a favor de la gente. Es indiscutible, pero necesitamos que masifiquemos todo lo que está pasando. 1, para que la gente se dé cuenta, y 2, para ayudar a muchas más personas que de pronto están en la misma situación. Necesitamos multiplicar todas esas bendiciones y generar esa cadena, ¿no? Esa cadena de afectos y de apoyo. Tienen sus proyectos acá en la cabecita, no han podido escribirlo. Contáctenos con el 311-261-3094, que acá su servidor, J. Manuel Arango C., llega a ella y a las demás instituciones para que ellas le envíen el asesor correspondiente. No importa en qué ciudad del país se encuentra, allá le llegaremos. ¿Sabes qué se me ocurre? Hay entidades que incluso ni siquiera hemos nombrado, bueno, como por ejemplo el SENA, que están dando apoyos increíbles a campesinos. El año pasado se estaba dando 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué se necesita? Tener esa idea, como tú lo acabas de decir, tener esa voluntad. Mucha gente fue desplazada, tenía su cultivo y ahora que le dieron su tierrita quiere volver a cultivar. Pero dicen, bueno, a mí ya se me olvidó, ya las cosas cambiaron, ahora ¿cómo hago para empezar? Hay un montón de instituciones
pendientes para apoyar esos nuevos cultivos. ¿Por qué? Porque somos un país agrícola, somos soberanos y necesitamos recuperar esa soberanía. Este gobierno está empeñado en que ese sea el símbolo de todo este legado que se está dejando, que se vea esa transformación en el campo, y sí lo estamos viendo acá. Lo que vemos es que la gente está quedándose sin levantar la mano. Entonces necesitamos que la gente se empape de todo esto. Ojalá hacer un programa más amplio con personas que vengan de cada institución para que podamos contarle qué es lo que se está ofreciendo. Decían, Conocer la institucionalidad, particularmente la del sector agropecuario, que tiene pues sus actividades, sus entidades adscritas, tiene a la Agencia de Desarrollo Rural, tiene al ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, tiene a la UPRA, tiene a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad de Constitución de Tierras, tiene a la Agencia de Renovación del Territorio, y cada una de ellas tiene una misionalidad, pero pues digamos que hay que entender que pues no todo el mundo tiene que saber a quién debo acudir, ¿no? Pero las alcaldías municipales, a través de sus consejos municipales de desarrollo, pues esos sí los deben conocer, esos sí son más familiares, más cercanos, tendrían esa misión de acercarlos a la institucionalidad y de hacer llegar a través de las gobernaciones y de los ministerios esas demandas a las entidades. Entonces, el Estado también funciona así, ¿no? También funciona de recoger desde la base de la información y que se remita. Entonces, la responsabilidad no es solo desde una institución, sino es también desde los gobiernos municipales, los gobiernos locales, los líderes, las lideresas de estas organizaciones, que comuniquen y transmiten y aprovechen diferentes instancias de participación. Yo digo, a los municipios es muy importante en el sector agropecuario que lleguen sus necesidades a los consejos municipales de desarrollo rural. y si allá no lo escuchan, en estas autoridades locales puede ser hasta una junta administradora local en las ciudades. Si allá no lo escuchan, usted en su flechita, no tenga miedo, en su flechita, eso sí, colóquelo horizontal, no lo coloque vertical. Su celular nos lo allega ese documental, 30 o 20 minuticos, que con gusto se lo estamos editando, se lo hacemos llegar a la Presidencia de la República, al Ministerio de la Agricultura, a INCODER, a la Agencia de Restitución de Tierra, al SENA, que se está transformando en la parte agrícola, ¿no? Porque precisamente tecnológico, ¿no? Porque no es simplemente preparando que para lo laboral, porque nosotros tenemos que tener también la mentalidad de ser empresarios, porque es que nos han estado formando es para ser peones del explotador, y precisamente ese es el cambio en el gobierno de la gente, es que el SENA tenga otra calidad de educación. Alléganos su video en su flechita. Muchas maneras de mirar como la alimentación en las ciudades, y una es la proximidad con los territorios que nos proveen alimento. Entonces, en el caso de Bogotá tenemos un montón de municipios que pueden ser despensas, que incluso hay que protegerlos de la urbanización, hay que protegerlos del turismo desordenado, y el mantener medios de vida campesinos en esos municipios próximos a las ciudades, pues es una de las estrategias. También está la agricultura urbana, esos terrazas, patios, espacios que tenemos que promover una alimentación sana, y el apoyo a los mercados campesinos, porque ese vínculo entre ciudad y campo es súper necesario para la ciudad. Mucha gente no tiene el espacio para producir, pero puede tener una familia campesina a la que quiera apoyar e impulsar. Entonces, una invitación, ¿no?, a salirse un poco de la comodidad y de la tendencia actual, que la tendencia es... Le interrumpo una partecita ya que tocamos, y yo mismo he caído de pronto en un error de mencionar solamente al campesino. También están las etnias, los afros, que los negros, bueno, yo eso no comprendo, me disculpa, querida audiencia. También están los indígenas. Podríamos involucrar también a los indígenas, a los afros y demás en este programa de la agroecología. Que son protagonistas. Ay, qué bueno escucharlo, porque es que lo que nos han dicho es que se les lleva créditos, que se les fabrican las casas, me perdonan compañeros allá de CRI, de la UNI y demás expresiones indígenas, no es un burlesco, es lo que escuchamos. No, es que al indígena, ¿para qué le dan más tierras si son los dueños de millones de hectáreas de tierra? No, pero millones de hectáreas de tierra donde no producen, donde apenas lo que están haciendo es cuidar allá en el páramo y toda esa vaina, pero no tienen la tierra que uno ha. Que para qué les llevamos viviendas bonitas y ellos la destruyen de una vez o la convierten en establos para ellos seguir viviendo la choza. ¿Es verdad eso, o cómo podríamos hacer que la mentalidad de ese chip de estas comunidades
se transformen sin sacarlos de su hábitat y que nos entiendan este mensaje que es de apoyo a ellos. Hay que romper esas brechas divisionistas. Hay que también tener la mente muy abierta de pronto para que nosotros entendamos que había una comunidad acá que no fue descubierta, ya estaba desde antes y son nación. Nuestros pueblos ancestrales son nación, es decir, hagan de cuenta esto mismo y que venga otra persona y diga los descubrí, no. Entonces ya son nación y conviven con nosotros, es decir, somos dos naciones. Entonces uno tiene una visión y es más antigua que la que decimos nosotros moderna, la que nos trajeron los conquistadores, y de hecho es un pueblo muy noble porque comparten esta misma tierra, sus saberes, su comida, todo su territorio con nosotros. Entonces, que se rompa esa dualidad, esa rivalidad inexistente, somos hermanos y ellos así nos consideran a nosotros y todos somos parte de uno. Entonces, esa cosmovisión que se transmita, y ellos nos están transmitiendo todos sus saberes y ese respeto por la naturaleza, precisamente con todas estas prácticas a las cuales nosotros hemos vuelto. Entonces veníamos de la modernidad supuestamente y volvemos a lo ancestral, volvemos a lo propio, volvemos a esos conocimientos que han sido despreciados y olvidados y estamos rescatándolos. Entonces ahora lo que se está viendo es ese trabajo en equipo. Claro que hemos de pronto de alguna manera menospreciado durante muchos años todos esos conocimientos, pero este es el momento de volver a lo propio, a lo nuestro, sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestro color de piel, de nuestra sangre, de dónde vivimos y cómo vivimos. Y este es el movimiento que se está dando precisamente para reivindicar todos esos saberes y conocimientos. Eso, digamos que eso no lo vamos a resolver en la manera que vamos. Tiene que haber un cambio muy profundo en la forma como todos nosotros nos relacionamos con nuestra tierra, entendernos no como antes nos decía sociedad y naturaleza, ¿no? Entendernos que somos un todo. parte, somos un todo, somos interdependientes. ¿Quieres finalizar? Sí, claro. A ver. Totalmente de acuerdo, creo que coincidimos en esa visión. Finalmente llegamos a lo mismo, llegamos a que nos una, independientemente de las diferencias políticas, de piel, de color, de lo que sea, que volvamos a esa idea máxima que nos junta a todos como humanos, el amor y el respeto por la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el agua, nosotros sin agua no podemos vivir, sin comida no podemos vivir, sin otras personas no podemos vivir. Y el mensaje final es sencillamente que levanten la mano. Si de pronto han estado mucho tiempo emprendiendo solos o quieren emprender o quieren cultivar y no saben cómo, acérquense. Hay muchas personas y es muy difícil verlos, pero si se levantan la mano sí se puede llegar a donde están esas personas. Entonces, si no tiene contacto, si de pronto no tiene unos conocidos que estén, siempre llaman a los mismos desde las alcaldías, como siempre se inscriben las mismas personas, los llaman a los eventos. Entonces vayan a las alcaldías, vayan, digan yo soy un campesino, quiero empezar a cultivar, necesito apoyo, ¿qué hay para apoyar a los nuevos campesinos o a la gente que quiere retomar sus labores de campo? Y allá van a ser direccionados. Si no, hay muchos canales nacionales, locales, como decía Eliana, pero lo más importante es lograr esa asociatividad. Así es, por eso, querida audiencia, una invitación más: sintonice Prensa Independiente y Contrahegemónica. No escuchen más eso enlatado que lo mandan a dormir con telenovelas y demás. Prensa independiente y contrahegemónica como la de Clarín de Colombia. Y no se nos pierda que nos vamos a continuar viendo. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.